Ok. Bendito Padre, pues te damos muchas gracias por este día que tuvimos pues, libre, la mayoría de gentes de trabajo. Te pedimos que tú pues, nos guardes y sobre todo dispongas y mantengas dispuesto nuestro corazón para escucharte y para pues gozarnos, Dios, del mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú guíes a Miguel y a cada uno de nosotros, que puedan conectarse sin problema quienes vengan a esta enseñanza. Y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues si recordarán ustedes, recuerden bloquear sus micrófonos para que no se metan luego sonidos. Ya cuando vengan las preguntas, pues ya los habilitan. Entonces, solo recordando que pues estamos viendo el estudio que se llama Creciendo en Santidad. Ya vimos avanzando hacia la meta, ya vimos que tenemos que vencer a nuestros tres enemigos prácticamente, que es el mundo, la carne y el diablo o Satanás. Y estamos viendo el punto número 3 o el tercer capítulo, que es hacer lo correcto. Y pues bueno, dentro de lo que estábamos viendo la vez pasada, solo para tomar el hilo, estábamos viendo que a veces nosotros menospreciamos mucho la conducta de los fariseos y los tomamos como seres horribles y en realidad analizando un poco nos damos cuenta de que ellos tienen más, o sea, tienen muchas cosas que quizá nosotros todavía no logremos tener, como su devoción, los diezmos, sus tiempos de oración. Y a veces nosotros pues, nos concentramos en meramente el rechazo que ellos tuvieron. Recuerden cuál fue la base de su rechazo, nos lo dice Hebreos capítulo 4, 3, si mal no recuerdo, que dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que oyeron. Sin embargo, hay muchas cosas que ellos tenían que nosotros como creyentes no tenemos y eran puntuales en el diezmo, puntuales en la oración, pero en realidad ellos perdieron de vista algo muy importante, que todo para lo cual Dios los preparó, formar pueblo de Israel, y ellos que tenían como secta privilegiada el conocimiento profundo de las Escrituras, era para que ellos pudieran haber visto a Jesucristo sin ningún problema. Uno de ellos, que de alguna manera se salva, y hay evidencias de que sí fue salvo, fue Nicodemo, quien fue a ver a Jesús de noche, como lo narra el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y pues tenía muchas dudas y se acerca a Jesús pues de noche para no, por temor a los demás obviamente, para no ser descubierto, pero Jesús fue a su verdadera necesidad y le dijo, te es necesario nacer de nuevo, o sea, un cambio espiritual. Y para nosotros pues eso es muy importante porque además de hacer lo que tenemos que hacer, pues no lo podemos hacer de esencia si Dios no lo produce. Y es precisamente esa parte de la que vamos a tocar hoy, ¿sí? Ellos sí tenían entusiasmo en sus tiempos de oración, en cómo llevaban sus vidas, pero recuerden, cayeron en la vanagloria, esto es, querían robarle la gloria a Dios. Entonces, ese entusiasmo fue confrontado por Jesús y él le dice, lo dice en Lucas 5:33, porque los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. O sea, ellos estaban centrando en un pasaje como esto, en sus propias justicias, en que ellos pensaban que cumplían la ley, y cuando viene Jesús, que toma gente pues común y corriente, prácticamente indoctos, a los cuales los fariseos menospreciaban, cuando conviven con Jesús y no cumplen los rudimentos que ellos habían establecido, muchos de ellos, porque además a la ley de Dios ellos añadieron muchas otras cosas que eran prácticamente imposibles de cumplir,
Por eso Jesús también les dijo que atan cargas difíciles de llevar y que ellos no son capaces de llevarlas con un dedo. Entonces, aquí ellos son desenmascarados una y otra vez en situaciones como estas, ¿sí? Entonces, el peligro para nosotros es que podemos ser reacios ante la conducta que ellos tenían y no aprender de los errores que ellos tuvieron para que nosotros no caigamos en los errores que ellos tuvieron. Ese es el propósito de esto. Ellos disciplinaban sus vidas. Por ejemplo, cuando está el fariseo hablando en oración y con aquel puritano, ¿no? Si ustedes recuerdan, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, o 3 veces, 2 o 3 veces por semana, y no soy como este publicano. Pues ahí vemos cómo el menosprecio hacia los demás era algo que regía sus vidas y se gloriaban en lo que ellos hacían, pero lo hacían. Entonces aquí, por ejemplo, para nosotros debe surgir una pregunta. O sea, nosotros somos justificados por la fe como creyentes, pero también por amor debemos de cumplir la ley de Dios. Entonces, la cuestión es, ¿realmente estamos cumpliendo lo que Dios nos dice? No quiere decir que para cumplirlo vayamos a ganar el favor. El favor está en Cristo. Él ya nos salvó si es que nos arrepentimos y creímos, pero ahora la obligación de cumplir la ley se cambia en un querer cumplirla por gratitud a lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Entonces, nosotros tenemos que disciplinar nuestra vida por amor a Cristo, empezar a disciplinar nuestra vida en cuanto a la lectura de la Biblia, nuestros tiempos de oración, para poder tener esa comunión con Cristo, anhelando en Cristo, no hacerlo como un ritual, ¿sí? Esa es precisamente la idea de lo que aquí se quiere transmitir, que la rigurosa disciplina de los fariseos en la búsqueda de la justicia, ellos fracasaron por no tener fe, pero esa disciplina puede estar que ya hemos tenido fe y somos salvos ausentes en nosotros. Entonces, si Jesús dice en el Sermón del Monte, de cierto os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que además de la fe, ya como creyentes, nosotros tenemos que tener un nivel más alto de entrega, más alto de compromiso, más alto de consagración de lo que ellos supuestamente tenían. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ser mejores que a ellos y solo vamos a evidenciar que hemos caído en la trampa en la cual ellos cayeron. El orgullo del conocimiento, el orgullo de las obras, el orgullo de su esfuerzo, y no en que todo proviene de Dios. Eran ritualistas, reitero, en cumplir la ley y otras muchas, ¿cómo podemos decir? Se me fue la palabra. Otros muchos pues, rudimentos que ellos hacían pretendían que la gente cumpliera, pero no habían visto la esencia básica de la ley, que era la justicia, el amor y la fe. Por tanto, la fe auténtica, nosotros ya sabemos, Dios la produce cuando nosotros nos arrepentimos. Ya la vez pasada comentábamos que ninguno de nosotros puede ni arrepentirse ni tener fe, sino que el Espíritu Santo, previo al arrepentimiento y la fe, es que Él nos regenera, si no, no podríamos. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción o genera incorrupción. No son los oidores de la ley los justos, sino los que cumplen la ley, pero no podemos hacerlo si no lo hace en nosotros. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros haya una justicia auténtica, y esta proviene solo de Jesucristo. Y que para que nosotros podamos establecer con mucho detenimiento nuestra posición, no debemos de dejar de leer, de escudriñar las Escrituras, de meditar, de cumplir lo que Dios nos dice, así como congregarnos, como diezmar, de eso hablamos ya la vez
pasada, no hay que darnos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nuestros tiempos devocionales no como una obligación, sino como un deseo de estar en comunión con Dios, de compartir nuestras experiencias con Él, pero con el anhelo de que Él nos muestre su voluntad. Todo esto es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Por ejemplo, los fariseos tenían mucho orgullo de sus ayunos. Sin embargo, nosotros vemos en el capítulo 58 de Isaías cómo Dios ya desde antes ya los pone en evidencia respecto a lo que él realmente quería. Dice, clama voz del cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ahí está el primer punto. O sea, este pasaje de 58 Isaías habla del ayuno y habla de cómo ellos realmente no cumplían como tenían que haber cumplido. Y dice, y a la casa de Jacob, y anuncia a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí le vamos a dejar en este capítulo. Después ya pueden leerlo ustedes completo, pero aquí el punto importante es eso, ¿no? Aquí Dios está diciendo, en sus ayunos ustedes buscan su propio gusto y sin embargo no han dejado a un lado los aspectos importantes de la ley, que es oprimir a vuestros trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a leer el 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, es como una persona que dice que va a tener un tiempo y va y se pelea, se enoja. ¿Y qué sentido tiene el ayuno? Y en mi experiencia personal, en mis inicios de mi vida como creyente, que yo solo leía la Biblia y no tenía doctrina, me tocó ver a un pseudo creyente que pues, la verdad no creo que sea salvo, pero que se puso a ayunar por 10 días. Y pues este era una persona que colaboraba conmigo, trabajaba en el negocio que yo puse, y tuvo un pleito tremendo con un compañero suyo de trabajo, porque su compañero le decía, ¿para qué ayunas y mira, haces esto, haces lo otro y aquello? Y este hombre le gritó y muchas cosas. Entonces, ahorita me acordé de eso porque nosotros podemos caer en el mismo perfil que estos hombres, ¿no? Llevar una vida aparentemente piadosa y realmente lo que hay en lo interno de nuestro corazón es totalmente diferente y estamos dando un falso testimonio. Entonces nosotros debemos de saber que a Dios le interesa tanto lo externo como lo interno. Jesús exige, pide y produce una justicia auténtica, un fruto producido por Él. Por tanto, la forma externa en la que muchas personas se presentan religiosas o como se presentaban los fariseos, nada tenía que ver porque internamente sus corazones estaban corrompidos, estaban llenos de maldad, estaban llenos de malos pensamientos, estaban llenos de abusos y de muchas cosas que prácticamente hacían que su justicia fuera una vida de injusticia. Por eso, cuando Jesús en el capítulo 7 de Mateo termina el Sermón del Monte, dice, y al terminar esto, Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas y fariseos. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? De que él vivía lo que predicaba. Y la autoridad de los fariseos era, o sea, nadie la creía porque no vivían lo que predicaban. Volviendo al pasaje de hace rato, atan cargas difíciles de llevar que ustedes no son capaces de llevar con un dedo. Entonces, aquí nosotros tenemos que recordar la buena nueva o el evangelio de la salvación, que el requisito
absoluto para la salvación es que la justicia de Cristo sea imputada en nosotros por medio de la fe que produce el Espíritu Santo. Ahí está. Nadie va a ser justo por sí mismo. Entonces, cuando una persona, hay muchas personas que piensan que son creyentes y realmente nunca han tenido un verdadero arrepentimiento, quieren llevar la vida cristiana, a la larga se van a cansar porque todo es una imitación o todo es un esfuerzo humano donde todo recae precisamente en un esfuerzo donde no hay un cambio de esencia, no hay un cambio interno. Y a la larga este tipo de personas siempre acaban fracasando, decepcionándose del cristianismo, decepcionándose de Jesús, porque hicieron el esfuerzo, pero no pudieron. Por eso se decepcionaron. O vieron un testimonio de personas que tal vez admiraban fracasar, contradecirse, y se decepcionaron también. Y es precisamente una de las cosas que se ha sembrado en este mundo, en un falso cristianismo. Nadie puede producir por sí mismo la vida cristiana. Solo la puede producir el Espíritu Santo, y esto lo hace cuando una persona se arrepiente y se arrepiente y cree porque Dios la llama, porque Dios la regenera y porque Dios la justifica y la santifica. Entonces, lo que Dios quiere es que en nosotros sea imputada la justicia de Cristo, que Él nos cambie internamente, y entonces precisamente es donde vamos nosotros a empezar una vida nueva. Por tanto, la doctrina de la justificación es solo por fe, y la justificación solo viene por Cristo. Recuerden, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y luego, Cristo es el único camino entre Dios y los hombres, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces aquí ya queda claro que la justicia solo proviene por medio de Cristo, y esta se aplica en nuestra vida cuando nosotros depositamos nuestra fe en forma genuina y sincera en Cristo por el trabajo que ya Dios hizo a través de su Espíritu Santo. En pocas palabras, como ya mencionamos, Dios nos imputa la justicia de Cristo. Entonces, si Dios nos imputa la justicia de Cristo, entonces ya esta sobrepasa cualquier justicia en la que los escribas y fariseos pudieron haber soñado jamás tener. Se esforzaban, pero fracasaban porque no han sido cambiados por dentro. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, recuerden, viene la regeneración, nos da Dios un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y nos da además su Espíritu Santo, y Él produce en nosotros la vida que Dios pide. Ahí es donde está la verdadera religión. Entonces, la justicia de Cristo está solo disponible para todos los seres humanos por medio de la fe. Y esa justicia es la que satisficio plenamente a Dios, y es una condición necesaria para que nosotros podamos tener acceso al reino de Dios. Por eso Jesús en Mateo 5:17 mencionó: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Jesús era Dios, recuerden, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, en él no había pecado, renunció a ser Dios, se hizo hombre. Entonces él no vino a cumplir la ley para salvarse él, porque él era Dios. Vino a cumplir la ley por nosotros, para liberarnos de la esclavitud de la ley. Él cumplió hasta la última jota y tilde de la ley, ¿sí? Por eso es que pudo ser el eterno redentor. Entonces,
Jesús cumplió todo lo que el Padre había predicho, no para su propio beneficio, no para su propia redención, no para su propia entrada en el reino de Dios, pues a él pertenece el reino de Dios. Lo hizo para nosotros, lo hizo por nosotros, y en eso consiste su gran amor. Por tanto, la justicia de Cristo es lo único que nosotros necesitamos para entrar en el reino de nuestro Padre. Y para nosotros la prioridad en nuestra vida cristiana debe ser la búsqueda de esta justicia revelada a través de las mismas Escrituras. Pero empieza con un anhelo en el corazón. Primero, es querer ser una persona justa. Cuando tú quieres ser una persona justa, te das cuenta que no puedes, ¿qué haces? Vas con Dios y le pides, Dios, hazme una persona justa. Ya sabemos que fuimos justificados, si ya somos salvos, por Cristo. Pero en muchas cosas los creyentes no somos justos. Tenemos que anhelar hacer lo correcto. No es solo meramente una expresión, sino el anhelo. Por eso decíamos hace rato, el cambio viene de lo profundo, de lo interno del corazón, el anhelo de glorificar a Dios llevando una vida que lo honre. Y lo más importante es querer ser como Jesús. Recuerden que si la Escritura dice que una de las cosas que Dios hace con sus hijos es formar a Cristo en ellos, por eso Pablo se enoja con los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí quiere decir que en nuestro proceso en esta vida, el objetivo, y hoy ya vamos a ahondar un poco más en eso, es formar a Cristo en nosotros. Por tanto, el querer ser como Jesús, ya podemos en un sentido serlo si nosotros ya nacimos de nuevo, ya tenemos el Espíritu y somos obedientes a todo lo que Dios nos va haciendo, porque entonces entramos nosotros en un proceso, el proceso de santificación. Pero la justicia, así nada más para concluir el otro punto, es que el carácter, o sea, formar a Cristo en nosotros es que el carácter mismo de Dios empieza a ser parte de nuestra vida. O sea, todos somos lo que somos y en función de lo que somos, actuamos, no de lo que decimos o lo que decimos que creemos, sino que realmente nuestra vida refleja lo que realmente somos. Y lo que realmente somos está en nuestro corazón. Ya ven que la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero si nosotros nos damos cuenta, empezamos a ser transformados internamente desde lo profundo de nuestro corazón, entonces este es precisamente el carácter que se empieza a desarrollar de nosotros, el carácter de Cristo, y pues es el carácter de Dios prácticamente. Ahora, la segunda parte, que es precisamente lo de la justificación. El carácter de Dios queda definido para nosotros. ¿Por qué? Por sus mandamientos. Sin Cristo nadie podía cumplir los mandamientos. Por eso en el capítulo 7 de Romanos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego más adelante dice, yo no sabía lo que era codicia, si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Cuando la ley me dijo no codiciarás, entonces codicié y morí porque violé el mandamiento. Pero nosotros tenemos que saber algo muy importante, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cumplimos la ley en Cristo. Ya la cumplimos, ya vencimos. Ahora solo es empezar a vivir la vida que Dios nos ha mandado en la fuerza de Él, no en nuestro propio esfuerzo como lo hicieron los fariseos, no bajo nuestros propios conceptos como vive este mundo, aún los propios conceptos del cristianismo. No, sino bajo los conceptos de Dios. Por tanto, la justicia de Cristo
significa obediencia a los mandamientos divinos. Eso es lo que Él nos pide. Los fariseos decían, pero no obedecían. Sustituían, arreglaban. Por eso cuando Jesús los enfrenta en Mateo 15, 8 a 9, les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hoy vemos en este mundo, tristemente, que las religiones están basadas en mandamientos de hombres, aunque se profesen cristianas. Por eso es que la verdadera iglesia de Dios no es un cuerpo necesariamente visible. Todas las iglesias en mayor o en menor proporción, de acuerdo a la doctrina que se profese, está mezclada de personas salvas y no salvas. Si no, Jesús no hubiera puesto aquella parábola del sembrador que sembró la buena semilla y que vino el enemigo en la noche y sembró la cizaña. Y cuando los arrieros o los, ¿cómo se llama? Los trabajadores dijeron, vamos a quitar la cizaña, el amo les dice, no sea que al quitar la cizaña se lleven el trigo, dejad crecerlo uno con lo otro, y cuando ya todo esté maduro, poner la cizaña en mi granero, en el trigo en mi granero y la cizaña, quemadla. Entonces vemos que hay una mezcla. Obviamente, en las iglesias que se profesa la sana doctrina, es más fácil que las personas comprendan su condición y que lleguen a ser salvas, pero siempre hay una mezcla. En las personas donde no se profesa la sana doctrina o ya se han desviado totalmente, el número de salvos es mínimo y muchas veces ya es nulo. Y si llega a haber personas salvas, puede ser por una influencia externa o por el llamado de Dios y su trabajo que él hace por sus medios divinos. Pero hay una mezcla en todo. Por tanto, para nosotros, como hijos de Dios, si queremos glorificarlo, tenemos que tener presente cuál es la voluntad de Dios a través de lo que la Biblia nos revela, a través del conocimiento de sus mandamientos, y tenemos que ser obedientes. Tenemos que abrir bien nuestros ojos a lo que Dios dice y agudizar nuestros oídos para entender lo que nos quiere decir. Porque hay un secreto en esto, que cuando nosotros disponemos nuestro corazón, entonces viene la revelación de Dios. Si nuestro corazón es honesto, sí podemos llegar ante Dios y expresarle nuestras dudas, aún expresarle nuestras quejas, como vemos en los Salmos y en muchos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo, como muchos de los profetas expresaron sus quejas. Pero su corazón era honesto y Dios siempre los orientó al conocimiento de la verdad. Por tanto, algo que todos tenemos que tener es reverencia a Dios, respeto, pero una relación abierta. Pero con el deseo de que si Dios nos revela su voluntad o nos hace ver en qué estamos viviendo mal, tenemos que tener la disposición en nuestro corazón de seguirlo. Porque qué triste sería que tú le pidas a Dios que te muestre algo en lo que estás mal y cuando Dios te lo muestra, entonces digas, no, esto no me parece, esto no lo acato porque no lo quiero dejar. Y entonces, ¿qué va a suceder en el futuro de tu relación con Dios? Dios ya no te va a revelar nada, porque si te revela y no obedeces, ¿para qué te revela más? De ahí este pasaje del Sermón del Monte del capítulo 7, que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Por eso la disposición del corazón debe ser siempre a querer hacer la voluntad de Dios. O sea, perro, cerdo, son animales irracionales, ¿no? Inmundos. El cerdo es inmundo. Entonces, en un estado así, Dios no nos puede ayudar. Por tanto, nosotros no debemos de sustituir los valores de Cristo por aquellos que se infiltran en la cultura donde nosotros vivimos.
En lugar de que el mundo temblara ante la pureza y santidad de la iglesia, pareciera como que en estos últimos tiempos la iglesia tiembla ante la influencia del mundo. ¿Por qué razón? Porque muchos han dejado de vivir en los valores de Cristo, lo que Dios nos pide en la Escritura. Desvían la mirada, como lo hicieron los fariseos, de las cosas más importantes, lo que realmente honra a Cristo, y ponen la mirada en cosas irrelevantes, en vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Entonces, quizá tú deberías hacerte una pregunta. ¿Cuáles son, pues, tus prioridades en Cristo? Jesús nos proporciona un resumen en Mateo muy cortito, y yo creo que la mayoría de ustedes hasta se lo saben de memoria. Mateo 6, 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Busca primero, que sea tu más alta prioridad, que sea el motivo de tu gozo, el anhelo de tu corazón al despertar cada día. ¿Qué tienes para mí, Señor? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a revelar a través de este tiempo que voy a llevar contigo de lectura, este tiempo devocional? ¿Cómo me vas a guiar en mi oración? En lugar de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, en el mismo sermón del monte Jesús te dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿no? Y solo usan vana palabrería. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe lo que te va a pasar en un futuro. Dios sabe las necesidades que vas a tener, que tú vas a tener en un futuro. Él ya tiene una provisión para eso. Dios sabe las pruebas que vas a enfrentar. Él las permite para hacerte crecer en santidad. Entonces, si ya Dios todo lo sabe, concéntrate en buscar el reino de Dios y su voluntad. Y el día de mañana traerá su afán. Dios no te va a dejar. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Ningún pajarito cae sin la voluntad de Dios, etc. Entonces Dios no deja de darnos una serie de promesas y nos hace ver que valemos más, que somos su tesoro especial, cuanto más como sus hijos. O sea, el ser humano es, podríamos decir, el máximo de la creación de Dios. Pero como hijos, participamos ya de su esencia. Ya somos santos por Cristo. Ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Por qué si Dios hizo todo esto en la cruz para salvarnos, no nos iba a proporcionar lo necesario en esta vida para que podamos cumplir su voluntad? Eso es una evidencia de que no estamos viviendo como Dios nos pide. Quizá estemos viviendo como los fariseos, pero nunca se les olvide algo muy importante. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. O sea, quiere decir que en Cristo cualquier creyente debe de superar todo esto. Entonces aquí, por ejemplo, de buscar primero el reino de Dios, en griego, la palabra es protos y significa el primero por orden de prioridad. Fíjense qué interesante. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? O sea, solo analízalo para que tú te puedas ver en realidad dónde estás parado. ¿Sí? Entonces, lo primero en orden de prioridad,
no solo en orden de temporalidad, porque el que solo por un tiempo lo hace es como el que dice Santiago, cae en el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Vives por las circunstancias, hoy sientes que te entregas, sientes que Dios te bendice y mañana sientes que Dios te abandonó, hoy sientes que la consagración es lo mejor y mañana te atrae el mundo y vives una vida de inmoralidad, en pensamiento, etcétera, en lo que te rodea, en lo que ves, en lo que escuchas. Cuando no hay consistencia en tu vida, eres una persona de doble ánimo. Y recuerden lo que dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el hecho de guardar la ley no es porque Dios nos pida que lo hagamos para salvarnos. Si ya estamos en Cristo, ya la cumplimos. El hecho de guardarla es para ser transformados internamente, para desarrollar el carácter de Cristo. ¿Cómo vamos a vencer el pecado si no desarrollamos un carácter contra el pecado? ¿Cómo vamos a vencer el pecado si no tenemos dominio propio? ¿Cómo vas a vencer el pecado si no puedes ordenar tu vida, tu cabeza, tu casa, tus finanzas? ¿Ven ustedes? Dios es un Dios de orden, no de desorden. Él administra todo el universo. A cada estrella conoce por su nombre, dice la Biblia. Este gran administrador que creó todas las cosas es el que ahora está administrando tu vida. ¿Por qué no te sometes a Él y lo empiezas a obedecer? Por eso es que debe ser la prioridad. Por eso es que debe buscarlo por sobre todas las cosas. Debes entender esto, que la búsqueda del reino de Dios y su justicia está por encima de todo lo demás. En orden de acción, en orden de importancia. Esto es lo que podemos llamar la voluntad de Dios, es que busques primero, porque ahí está la solución de tus vidas. Un versículo que yo uso mucho para ilustrar esto es el de Isaías 51:6, que dice: alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Pero la justicia de Dios permanecerá para siempre. No lo estoy diciendo textual. La justicia de Dios es por sobre todo. Entonces, la manera de arreglar tu vida y tus problemas es a través de Cristo, es a través de Dios. Por eso es que tienes que alzar tus ojos al cielo y ver después desde la perspectiva de Dios. Si tú ves las cosas desde tu propia perspectiva, vas a ser solo un religioso y vas a acomodar las cosas a tu criterio, a tu conveniencia y a tus deseos. Entonces, cuando una persona pregunta, tú te preguntas, te puedes preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues bueno, muchas veces queremos prosperar en la vida, tener un renombre, tener todo lo que nuestro corazón desea. Pero la realidad es que la voluntad de Dios es la santificación. Primera Tesalonicenses 4:3, la primera frase dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sed santos porque yo soy santo. Santo es apartado, quiere decir apartado para Dios. Y si ya eres de Dios, debes aprender a vivir como Dios te manda. ¿Ves? Una vez que nosotros somos justificados por la fe en Cristo,
empieza un proceso de transformación. Cuando tú te conviertes, no te conviertes en una persona perfecta, sino que Dios te perdona, te limpia, te da una nueva creación, pero tú tienes que llevar a cabo un proceso en esta vida para poder ser como Cristo, para poder crecer en santidad, ¿sí? Entonces, la santificación es lo que sigue a la justificación. En 1 Corintios 1:30, en la versión NBB, que me gustó mucho cómo la describe este pasaje, dice: por Dios es por quien ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra santificación, perdón, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. A fin de cuentas, como dicen las Escrituras, el que quiera sentirse orgulloso, que se enorgullezca de lo que el Señor ha hecho. Eso no hacían los fariseos, si ustedes recordarán. Ellos querían ser reconocidos por sus obras y por sus justicias. ¿Y qué les dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 64:6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como las hojas, y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. ¿Por qué, Dios, no me escuchas cuando yo te pido cosas? ¿Por qué no me respondes? Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Ven? O sea, no te quejes de que Dios no te responde. No te quejes, no sientas que Dios te ha abandonado. Nunca lo va a hacer. Si eres su hijo, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, la santificación es un proceso que dura durante toda la vida y comienza en el momento de la conversión, y es el medio por el cual Dios nos transforma a la imagen de Cristo, dicho de otra manera, para ser hechos santos. Si estamos creciendo en justicia, nos estamos volviendo justos como Jesús. Sed santos porque yo soy santos, dice Dios. Un comentario de Martín Lutero es que dice: la conversión no hace que la persona sea justa al instante. Es un proceso progresivo. Ahora, ¿qué tan rápido puede ser este proceso? De acuerdo al cambio interno que haya en ti, de acuerdo a la disposición de tu corazón. O sea, Dios en el momento de la conversión, solo estamos enfatizando aspectos que ya vimos, te imputó la justicia de Cristo. Pero desde ese momento comienza a formar en ti la transformación de tu ser interior para que seas semejante a Cristo. Podríamos decir, por tanto, que el proceso de santificación es un medicamento, el medicamento más eficaz, curativo para todos los problemas que tenemos. Porque si tú estás en paz, que el mundo ruede. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas nos pertenecen con Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Además, al darnos su Espíritu, Dios nos hace participar de su santidad. Como dice Jesús en Juan 17, para que seamos uno, Padre, para que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Cuando tú ya estás convertido, ya eres uno con Dios. Ya tienes parte de la esencia de Dios, pues tienes el Espíritu Santo en ti. ¿Por qué persigues otras cosas? ¿Por qué te desvías? Porque no has profundizado, no has dejado que tu corazón se transforme.
No le has abierto completamente tu corazón a Dios. Por tanto, no puedes tener salud en plenitud espiritual, ¿no? Salud espiritual en plenitud. Sí es un proceso de tiempo. Ahora, ¿qué dispone tu corazón? ¿Qué sensibiliza tu corazón? La palabra de Dios. Examinarte a ti mismo, como dice 1 Corintios 11:31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados o disciplinados con el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, ¿no? Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados? Si el Espíritu Santo está morando dentro de tu corazón porque ya eres hijo de Dios, entonces el poder de Dios está en ti. No hay pretexto. Si tú no puedes cambiar, más bien piensa si ya estás caminando con Dios o no. Si ya se te imputó la justicia de Dios. Si no, pídele. Para eso sí debemos de pedirlo, como dice Santiago. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero ¿a quién Dios no le va a responder si le pide por entrega, por consagración, por santificación, por hacer su voluntad, por cumplir el plan que Dios tiene para su vida? ¿Ustedes creen que Dios no va a responder eso? Por supuesto que sí. Pero nuestros valores están tergiversados, están invertidos. Vivimos por lo que este mundo nos ofrece, por la paz de este mundo, y esa es una mentira. Recuerden que este mundo está bajo el maligno y el maligno es un mentiroso. Por eso Jesús les acabó diciendo a los mismos fariseos, pues dice, ¿nosotros somos hijos de Dios? No, si fueran hijos de Dios, ustedes me respetarían y me reconocerían. No, vosotros tenéis un padre, el diablo, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y si este mundo está bajo el maligno, entonces todos los valores de este mundo son mentira. Y si vives por los valores de este mundo, has caído en el engaño. No vas a poder ser, no puedes así vivir ese proceso de justificación, perdón, de santificación. No lo vas a poder llevar a cabo porque tienes otro amor. Pero si realmente eres salvo, la justicia de Cristo se inició, la transformación a la justicia de Cristo y la santificación se inició desde el momento en que tú te convertiste. Y si desde el momento en que te convertiste empezaste a cambiar, eso evidencia o significa que tuviste una fe que salva. Así, una fe genuina, una fe salvífica genuina. Si no puedes cambiar, si estás luchando y no puedes vencer, es que no hay un poder que está ayudándote y no ha sido transformado de esencia. Vas a fracasar, te vas a decepcionar. ¿Ustedes creen que Dios va como caminar con aquel que solo hace lo que quiere? Que le impone sus términos a Dios. Dios, voy a venir a ti si me das esto, si me concedes esto, si me tratas de esta manera. ¿Ustedes creen que a Dios se le puede condicionar? No, más bien la manera de ir a Dios es con un corazón contrito y humillado al cual Él no desprecie, como dice la misma Escritura, que reconozca su pecado, que vea su arrogancia, que vea su rebelión. Por tanto, cuando una persona se salva, es imposible que no lleve fruto. Una vida que verdaderamente está en Cristo va llevando fruto, hasta que el fruto va madurando. ¿Cómo pasa con el fruto? Pues primero flor, ¿no? Luego sale la florecita, luego empieza a crecer el fruto, hasta llegar a la madurez. Imagínense ustedes a Adán y Eva en el Edén,
¿Cuánto no habrán visto de los frutos de los árboles de los cuales ellas podían comer? Sin embargo, fijaron sus ojos en el árbol prohibido. Y ya la serpiente poseída por el diablo solo les dio el empujoncito de lo que ya había en su corazón. Si su corazón hubiera estado en lo correcto, ¿saben qué? Nunca hubieran desobedecido. Entonces, este proceso de santificación involucra pruebas en nuestra vida. Involucra momentos difíciles. Pero todo esto es para enseñarnos a confiar en Él, para desarrollar nuestra fe. ¿Qué dice 1 de Juan 5:4? 5:3, perdón. El amor a Dios es que cumplamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y luego el 4. Que la victoria, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios. O sea, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, el que vive por fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Por tanto, cuando nosotros realmente nos convertimos, somos personas cambiadas, transformadas desde el momento de nuestra conversión. Por eso somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A lo mejor nunca ponemos atención en esta segunda parte. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces aquí la pregunta es, ¿todo está siendo nuevo en tu vida? ¿O sigues viviendo como vivías antes? Eso va a evidenciar si tu conversión es verdadera o falsa. Las cosas viejas pasaron, es que ya todo es obsoleto. Tu antigua manera de vivir ya no tiene cabida en tu nueva forma de vivir y de pensar. Y es obsoleto. Nosotros vemos en este mundo cómo la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Agárrate, por ejemplo, ahorita un celular de los primeros que hubo. No sé si alguno de ustedes se acuerda cómo eran. Esos aparatotes grandotes que se ponían aquí como, o sea, aún hace 2 años, hace 1 año, ¿no? ¿Cómo ha cambiado los celulares? Esos chiquitos que le sacabas la antena y lo abrías, ¿no? Ahora ya hasta te miden tus signos vitales. Si te va a dar un ataque cardíaco, ya te lo dicen. O sea, ¿quién que tenga por ejemplo, un celular de estos últimos de esta época, ya quiere un antiguito? Nadie, ¿verdad? Y si en la tecnología es así, no es lógico pensar que si nosotros ya tenemos una nueva vida, anhelemos la vida anterior, a menos que no seamos salvos. O sea, la evidencia de la salvación es querer, anhelar, desear que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros para glorificarle. Esa es la verdadera salvación. Anhelar, desear, querer que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros para glorificarle. Entonces, una persona es transformada de esencia si la conversión es verdadera. Su forma de pensar cambia, su forma de ver las cosas cambia, su forma de enfrentar la vida y los problemas cambia. No eres una persona perfeccionada al instante, reitero, ¿sí? Sino transformada. ¿Qué dice Romanos 12:2? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento. Ya no puedes seguir pensando como pensabas antes.
tienes que pensar desde el punto de vista divino. Tienes que pensar como Jesús pensaba. Y no es difícil porque Dios ya nos dio la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y desde ese momento empiezas a presentar frutos de justicia. ¿Sí? Entonces, la justicia que comienzas a demostrar no es en ninguna manera la base de tu justificación. Porque no tiene mérito alguno la tuya propia. Solo la justicia de Cristo lo hace. No te vayas a confundir con los fariseos. La justicia de Cristo te introducirá en el reino de Dios. Si tienes una fe verdadera, habrá una justicia real que emerge y se va desarrollando en tu vida. A lo mejor te sorprenderás alguna vez preguntándote, ¿qué pasa en mí? ¿Por qué ya no puedo hacer esto o lo otro? ¿Por qué mi conciencia ya me reprende, etcétera? A veces sentirás desesperación porque no quieres tener victoria en un área y no puedes. Pero siempre que voltees a ver a Dios, siempre que dependas de Él, Él es suficiente para satisfacer las exigencias de la ley divina. Y lo primero que Dios en lo que Dios te satisface, te lo dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si Dios es un juez justo y santo, pedirá cuentas a cada uno de nosotros de nuestra vida al final de los tiempos, a menos que tú ya hayas sido justificado. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio? Romanos 2:15 y 16. Ellos muestran, esta es la versión MBB, ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Y así Dios juzgará en aquel día por medio de Jesucristo hasta los secretos de todas las personas. Lo más íntimo de tu ser se va a manifestar y no va a haber quien salga aprobado, salvo aquel a quien Cristo justificó, al que Cristo le imputó su justicia. Entonces, ¿cómo te vas a presentar a Dios? En forma, o sea, como desnudos, ¿no? Confiando en tus propias obras y en tus trapos de inmundicia, reprobado. O bien te vas a presentar vestido de la justicia de Cristo y vestido con ropas, con lino blanco resplandeciente, porque tuviste fe en Él. Entonces, lo más necio que podrías cometer es suponer que puedes acudir a la presencia de Dios basándote en tus propios esfuerzos, en tus propios actos, en tus méritos o en tus propias obras de justicia. No va a ser posible que apruebes ahí. La única justicia suficiente para satisfacer la ira de Dios es la justicia de Cristo. Y la única manera de obtener la justicia de Cristo es mediante la fe genuina, y la fe genuina Dios nos la otorga como un don, así como el arrepentimiento. Por tanto, trabajen en ello en sus vidas. Vamos a dar gracias. Señor, te agradecemos mucho por este estudio. Te pedimos, Padre, que tú produzcas en nosotros todo este proceso de santificación, pero antes de ello, Señor, te pedimos que tú confirmes en la fe a cada uno de nosotros y que a través del poder de tu Espíritu Santo tú le hagas ver a cualquiera que realmente no sea salvo, aunque lo crea, su verdadera condición para que se arrepiente y venga a ti. Si tú permitiste, Padre, que hoy este auditorio escuchase estas palabras, es porque todavía quieres trabajar en algunos de ellos para conversión, y en los que ya somos salvos tenemos una seguridad para concentrarnos, Señor, en hacer tu voluntad para que se cumpla este proceso de santificación, para ser cada día más semejantes a Cristo, cosa cual anhelamos en verdad y con todo el corazón que tú hagas
en nosotros. Y sabemos que tú nos lo vas a conceder porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. También te rogamos especialmente, Señor, por Pati López, para que tú sigas restaurándola y le des y la puedas sanar. Amén.